Tragedia en Varillas. 3 personas murieron tras la caída de una avioneta en Huehuetenango, mientras Aeronáutica Civil investiga si la aeronave realizaba vuelos de pasajeros de forma ilegal y sin autorización comercial. Traición y secuestro. El Ministerio Público pidió que 5 implicados en el caso del odontólogo Julio Martínez enfrenten juicio, mientras fotogramas revelan cómo la víctima fue vigilada y perseguida presuntamente por un amigo cercano. Furia en la Roosevelt. Una discusión vial terminó con un conductor rompiendo a batazos el vidrio de un camión en medio del tránsito. Y todo quedó grabado en video mientras los pilotos continuaban insultándose. Golpe al bolsillo. El Ministerio de Energía y Minas prevé un aumento en los combustibles para esta semana, pese al subsidio, mientras la Diaco ya reporta más de 270 quejas por posibles incumplimientos. Tragedia en Colombia. Una conductora perdió el control de un vehículo Monster Truck durante una acrobacia y embistió a decenas de espectadores, dejando 3 muertos y 38 heridos en un evento familiar. Hola, buenas noches, bienvenidos a Impacto Directo en este lunes 4 de mayo. Un gusto estar con usted, soy Alexis Ponce. En los próximos minutos hablamos de las noticias aquí a través de Guatevisión y doy la bienvenida a nuestros panelistas: Claudia Macís, psicóloga y comunicadora; Jorge Granados, médico, abogado y experto en criminología; Luis Villegas, abogado experto en seguridad y desarrollo; y Germán Galindo, internacionalista. Una tragedia aérea sacudió Santa Cruz, Varillas, Huehuetenango. Al menos 3 personas murieron. Ahora autoridades investigan si el vuelo operaba de forma irregular, ya que la aeronave no estaría autorizada para cobrar por transportar pasajeros. Un accidente aéreo ocurrido en Santa Cruz, Varillas, Huehuetenango ha dejado al menos 3 personas fallecidas, 2 en el lugar y otro más a su ingreso al Hospital Distrital de Santa Cruz, además de un herido, luego que una avioneta se precipitara a tierra la tarde del domingo, según el reporte de bomberos voluntarios. Aunque la cifra aún es incierta, ya que Aeronáutica Civil no tiene claro cuántas personas viajaban, ya que no hay una hoja de vuelo. De forma preliminar se ha señalado que otra persona fue trasladada al hospital en un vehículo particular. La emergencia fue reportada por autoridades comunitarias, quienes alertaron a la Policía Nacional Civil y a los bomberos voluntarios sobre la caída de una aeronave matrícula TGJEB tipo Cessna Skyline. El sobreviviente, según autoridades, sería el piloto de la avioneta. Presuntamente, la aeronave efectuaba vuelos de transporte de pasajeros por un costo cercano a los 300 quetzales por persona, esto por la feria que se realiza en el municipio en donde cayó. Sin embargo, la avioneta no estaría certificada para operaciones comerciales, sino registrada únicamente para uso privado. Ante esta situación, la Dirección General de Aeronáutica Civil indicó que de ley se establece obligaciones claras para pilotos, aeronaves y operadores, y recordó que toda operación aérea debe contar con autorizaciones vigentes y cumplir estrictamente las normas de seguridad. La institución aseguró que no adelantará conclusiones hasta finalizar la investigación en el lugar del accidente, la cual determinará las causas del hecho y si existió incumplimiento de la normativa aeronáutica. Además, la DGAC confirmó que de comprobarse que la aeronave lucraba con el traslado de pasajeros sin autorización, podrían aplicarse sanciones contempladas en los artículos 116 y 119 de la Ley de Aviación Civil. Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para establecer responsabilidades y esclarecer las circunstancias que provocaron el accidente. Reportó Andrea Domínguez. Y esta situación es sumamente grave. Estamos hablando de la seguridad aérea. En múltiples oportunidades platicamos de cómo en la tierra el transporte terrestre burla los controles, pero acá, Luis, se está investigando una situación que deja de manifiesto la falta de controles para verificar que en efecto no se incumpla con la ley. El que una aeronave esté prestando el servicio para trasladar a personas de un punto a otro. Sí, Alexis, fíjate que este es un secreto a voces.
porque en Guatemala tenemos la flota más grande de aeronaves de Centroamérica. Y se sabe que la mayoría de estas aeronaves prestan servicios sin tener ninguna autorización. Precisamente ahí lo dicen, está la licencia para dar un servicio comercial y para uso privado. Entonces hay diferentes requisitos, regulaciones, pero acá lo que sucede es que Guatemala todo el mundo alquila, arrenda la aeronave, no tiene la licencia y bajo de agua están operando. Ahora se expone por el accidente, pero esto es una práctica común que o sea, la mayoría de aeronaves acá en Guatemala están operando de esa manera. Entonces, realmente aquí el llamado es a las autoridades que pues no solo sean llamarada de tusa, que cuando hay un problema, ahí salen a ver qué es lo que hacen. Apagar el fuego. Exactamente, entonces solo tapar el ojo al macho, realmente tiene que tomar medidas de fondo, o sea, para que esto no se siga repitiendo. Pero si es una práctica común, quiere decir que tiene que haber algún tipo de responsabilidad, es decir, que ya se sabía, porque si lo sabemos nosotros, ya lo tuvo que haber sabido las autoridades de alguna manera. No voy yo a escuchar a las autoridades hoy a decirme, bueno, es que eso no lo podemos saber cuando ellos operan bajo el agua. Acá el único responsable es Aeronáutica Civil. Comerciales, probablemente hay hasta publicidad de los viajes en las aeronaves. Alguien en la DGAC tiene que saber que esto está 300 pasando quetzales, y por lo tanto creo yo que tiene responsabilidad también. Y que no es el único. Y los demás accidentes que puedan ocurrir, porque si esto pasó ahorita, quiere decir que hay otros lugares también turísticos donde pueda pasar. Y estamos hablando de aviones, no sé si es lo mismo con el tema de helicópteros. Lo mismo, es lo mismo, pero un caso. es lo hay mismo. una ley, digamos, perdón. No, adelante, sí, dale, Fíjate, adelante. Alexis, de que la Dirección General de Aeronáutica Civil, que pertenece al Ministerio de Comunicaciones y Obras Públicas, valga la definición, se rige bajo los términos de la Ley de Aviación, la cual establece en el artículo 42 que todas las aeronaves comerciales o civiles tienen que tener un certificado de aeronavegación. Sí, cabal. ¿Qué es un certificado? Es como el equivalente certificado para poder circular transporte colectivo adentro. Tiene que tener funcionamiento mecánico, certificado de actualización de la licencia del piloto, incluso tiene que existir una bitácora. Un lugar, o sea, tiene que reportarse el lugar de destino, el lugar de despegue, el lugar donde ¿Cuántas donde llega, personas van a cuántas bordo? personas van, si lleva carga, cuántos kilos en peso lleva, y todas esas cosas aquí corroborando lo que dicen mis colegas, no se cumplen. Desgraciadamente hay mucha piratería también entre la aviación Sí, civil. porque Pero no acá solo rápido eso. Y eso lo que produce Sí. Pensaba en la situación Sí. de los buses. Los buses van sobrecargados, Sí. con exceso de pasajeros. Sí. Aquí están cobrando 300 quetzales. Sí. ¿Cuántos Por persona, pasajeros sí. irían a bordo Imagínense, de esta avioneta? como que son así sardinitas. Y adicional a este certificado también se les pide un certificado, la licencia, por ejemplo, en el caso del piloto, él debe tener su licencia vigente, así como la tenemos los que tenemos motocicleta o vehículo. ¿Y cómo se certifica esto? A través de un examen teórico y a través de un examen práctico, lo que se le llama examen al vuelo, en donde hay un inspector. También debe tener una póliza, un seguro, un certificado médico. O sea, se dan cuenta todos los requisitos, y que venga la Dirección General de Aeronáutica a pedir una investigación de oficio para ver si incumplieron con los muy requisitos. tarde. No, esto Sí. ahí estamos atacando el problema, Y pero solo no tiene la valor un año. raíz, definitivamente. Entonces, esto debería de monitorearse para que este tipo de incidentes, y miren la muerte de 3 personas, se eviten. No es lo que ya pasó, sino cómo se puede contrarrestar A ver, hoy esto y lamentamos evitar. la muerte de 3 personas, este accidente, pero la seguridad vial, Luis, esto pudo haber sido también una situación que pudo haber provocado un accidente de un avión de pasajeros que estuviese aterrizando en la pista de la Aurora, por ejemplo, como hemos visto recientemente en Estados Unidos, todos estos accidentes que han ocurrido. Sí, no, y fíjate que cada ahorita que lo mencionas, la OASI, que es la Organización Internacional del Tema de Aviación, dice que no debe de existir muchas entradas a las pistas, precisamente por temas de seguridad. Un loco se sube un carro, lo atraviesa ahí en la pista y una gran desgracia. En Guatemala, por todos lados hay entradas, Sí. por todos lados. Y eso es por el sistema corrupto que tenemos lamentablemente. Todo el mundo tiene su puertecita, los clubes, los hangares, todo el mundo puede entrar y salir. Solo porque Dios no ha querido, bendito No, sea, porque no no ha es- pasado no nada, pero cumplen esas nosotros normas. no cumplimos con la normativa, porque aquí cualquiera puede Cabal. meter un carro y atravesarse la pista. O sea, tenemos como Sí. más de... Por eso son La normas actual dirección nacionales de e Aeronáutica, internacionales. Germán, es la que hoy debe asumir
las Claro, consecuencias. sí tiene que existir obviamente una unidad de investigación, no sé si el Ministerio Público en este caso, ¿verdad? También algo penal, pero quiera que no, la responsabilidad cuando hablamos de la Dirección de Aeronáutica Civil, o sea, le corresponde bajo sus responsabilidades tener un control de esto y no solo de esto, porque a veces pues podrá ser un poco complicado, pero las pistas también, porque pistas clandestinas hay y un avión va a necesitar una pista para aterrizar. Entonces, yo diría que trabajo en conjunto también con municipalidades, que no pueden hacerse la vista gorda de decir, es que aquí no sabíamos, porque no, es que si es una actividad turística, las va a haber publicidad e incluso va a haber una gran pista o una gran finca donde están aterrizando todas las vías y de alguna manera, que todos sabemos por qué, nadie está diciendo nada. Toda aeronave, grande, pequeña, mediana, que haga vuelos cortos o largos, debe cumplir con estas normas de seguridad básicas. O sea, no porque tiene 300 pasajeros o porque tiene 5, sino hay normas, y no solo que se rigen en Guatemala, sino a nivel internacional, pero esto no se cumple tristemente. Tenemos que ir a la pausa, siga con nosotros aquí en Guatevisión, ya regresamos. El Ministerio Público pidió a un juez que 5 implicados en el secuestro del odontólogo Julio Martínez, ocurrido hace un año, enfrenten juicio por los hechos señalados. Hay fotogramas que muestran que la víctima fue vigilada, perseguida y secuestrada. Entre sus captores estarían Alejandro Girón, amigo de la víctima. El 28 de mayo de 2025, el odontólogo Julio Amílcar Martínez se dirigía a sus actividades diarias relacionadas con su profesión. Pasó a comprar alimentos a un centro comercial sin saber que era vigilado y perseguido por 3 vehículos, uno de los cuales era conducido por su amigo Alejandro Girón Castañeda. Previo a llegar a su destino, fue interceptado por los vehículos y fue secuestrado. Los secuestradores exigieron 5 millones de quetzales a la familia a cambio de su libertad. Sin embargo, tras días de negociación, familiares hicieron un pago parcial, pero no lograron la libertad de Martínez, quien continúa desaparecido. El Ministerio Público mostró cómo Alejandro Girón siguió a su amigo y fue apoyado por otros 2 vehículos. La víctima paga el parqueo, entrega el ticket de salida, y es el momento en el que sale la víctima del dicho centro comercial. Y aquí, siendo las 9:22 horas, ya vemos que este jeep ya se encuentra afuera de dicho centro comercial a espera de que la víctima pues que vaya saliendo. Siendo las 9:23 horas, este se posiciona delante de la víctima, luego sale la víctima siendo las 9:22 con 40 segundos. Seguidamente sale el Toyota Tundra 9:23 con 2 segundos. Son segundos posteriores y aquí nuevamente se observa al señor Julio Leonardo Alejandro Girón Castañeda. Cabe resaltar que tanto en esta fotografía de salida como las fotografías de entrada fue plenamente reconocido por la esposa de la víctima. Los secuestradores conocían la ruta habitual de la víctima. Uno de los vehículos lo adelanta mientras que los otros 2 van detrás del odontólogo, quien es interceptado en la ruta hacia la aldea El Cocotillo, Villacanales. Si vemos acá, va 1, 2, 3 vehículos y posteriormente ingresa el Toyota Tundra a bordo del señor Julio Leonardo Alejandro Girón Castañeda. Y en esta fotografía, número 83, ya vienen de retorno. Cabe resaltar que de acuerdo al informe remitido por estas cámaras, existe un horario de retraso de 1 hora aproximadamente, por lo cual es aproximadamente a las 9:36 horas ya vienen de regreso cuando ya habían interceptado a la víctima. Según la investigación, los vehículos utilizados en el secuestro del profesional fueron prestados por Girón Castañeda. En el caso del pick-up que manejaba, lo prestó a una vecina a quien le dijo que necesitaba para el traslado de una motocicleta. El otro vehículo fue prestado a su suegra y otra camioneta que tenía las placas de circulación alteradas. El vehículo de la víctima fue abandonado en el ingreso a un residencial donde fue localizado por su hermana, quien dio aviso a las autoridades correspondientes. El Ministerio Público pidió que los indicados Alejandro Girón, Carlos Antonio González, Juan Ubaldo Tzul, Juan Osvaldo Utzul y Paola Isabel Díaz enfrenten juicio por los hechos señalados. El próximo 8 de mayo será el turno de los abogados defensores para plantear sus argumentos ante el juzgador. Con imágenes de Moisés Sheck, reportó para Impacto Directo, Elmer Vargas.
Y en toda la secuencia que vimos del secuestro del odontólogo Martínez, aquí, Jorge, es fundamental hablar de la prueba que ha presentado el Ministerio Público, donde logra comprobar los momentos específicos en los cuales los sospechosos están en los lugares dando seguimiento a su víctima. Sí. Al tenor del artículo 202 del Código Penal, plagio, secuestro, o sea, así se consuma el delito, ¿verdad? En el cual el Ministerio Público está imputando la tenencia, o sea, tener a esta persona, privarla de la libertad y pedir el canje por dinero. Ahí hay una buena investigación y la verdad es que bravo por el Ministerio Público, hay que reconocer cuando la investigación es profesional, porque tienen interceptación de llamadas telefónicas, seguimiento de vehículos, seguimiento GPS de los teléfonos, o sea, en base a la sana crítica razonable del juez, esta es la fase intermedia y hay elementos indiciarios suficientes para que enfrenten juicio y a debate público por el delito de plagio y secuestro. Y obviamente la pena es de 25 hasta 50 años de prisión para colaboradores, para las personas que son autores materiales e intelectuales. Y los que han podido colaborar es hasta 40 años. Con lo que tienen es bastante. Alguien puede, por ahí algún abogado de la defensa, pues tienen su derecho a decir de que el cuerpo no ha aparecido. Pero hay una cosa, aquí no estamos investigando el asesinato y esperamos que ojalá pudiera aparecer en vida el colega, el doctor. Sin embargo, el delito que se está juzgando aquí es el plagio y secuestro, para lo cual no se necesita que el cuerpo aparezca. Con simplemente las llamadas que se tienen, la intercepción de llamadas, el seguimiento de vehículos, las personas que en modo, tiempo y lugar se pueden ubicar en los lugares donde estaban. Las llamadas porque al final fue un pago parcial y Claudia, la familia ha pasado un año. Esa angustia, esa desesperación, el esperar una llamada, una prueba de vida, algo que les permita esa tranquilidad. Sí, este es un duelo prolongado, especialmente que el cuerpo no ha aparecido. O sea, un año después hay indicios y hay fotografías, que es un avance, pero veamos, yo como familiar tengo que esperar 1, 2 años para que esta información llegue, para que llegue una condena firme, porque todavía no la hay, solo están recabando las pruebas en este caso. Y es que fíjense que los estudios criminológicos y de seguridad han determinado, en el caso de los secuestros, que la mayoría de estos captores o secuestradores son personas que están vinculadas o están cerca de la víctima, o bien tienen familiaridad o tienen alguna relación o comunicación con alguien que precisamente también está cerca de la víctima. Y entonces estas personas que dan información, familia, vecinos, empleados, a estos se les llaman alacranes, porque se entiende que son personas que estuvieron cerca y que dan la información. ¿Cómo operan ellos, estos grupos de secuestradores? Primero eligen varias víctimas, porque no solo lo hacen con una. Luego obtienen toda la información necesaria, como les digo, a través de estos alacranes, que pueden ser familiares, vecinos, colaboradores. ¿Qué información piden? Su nivel socioeconómico, por supuesto, porque piden rescate, cuáles son sus rutinas, también solicitan qué tan vulnerable es la persona para que se le secuestre o no. Luego planifican el secuestro y al final de esto lo ejecutan. ¿Y por qué tienen éxito? 1, por el tipo de información que tienen, y 2, porque los secuestradores perpetúan los secuestros en un momento y en el lugar en que tenga menos riesgos para ellos y que no levanten donde la las víctima sospechas. también es vulnerable. Acá hablamos de Alejandro Girón, ni siquiera amigo, es que amigos así, Luis, realmente es difícil lo que ha pasado con el odontólogo Martínez. ¿Qué consideraciones debemos tomar con esos vínculos? No es de desconfiar de todo mundo, pero pues ¿qué debemos nosotros tener como una alerta ante ciertas situaciones que puedan ocurrir? Mira, ahí yo creo que, como bien lo decía ahí la compañera, normalmente los secuestros, las extorsiones incluso, siempre son perpetradas por personas cercanas, familiares, amigos. Y en ese sentido es importante que nosotros seamos muy cuidadosos con la información de lo que hacemos, nuestro salario, nuestros negocios, cualquier actividad, porque ahí es donde ellos ven la oportunidad y luego pues empiezan a trabajar en función de eso. Entonces, ahí ahí sí que en seguridad dice, en la confianza está el peligro. No podemos venir y asumir que todos son nuestros amigos, porque realmente los más cercanos son los que por la espalda. Entonces, yo creo que ahí es de tener muy cerrado uno la información, manejar, digamos, ahí sí que tus negocios y tu vida lo más cerrado posible para evitar este tipo de exposiciones, porque al final siempre van a, digamos, yo que he estado en este mundo de la seguridad, muchísimas veces, digamos, trabajadores, son parte de,
empleadas, pum, son parte de guardaespaldas, Gente que está muy conductores, o sea, cerca conocen tus de la horarios, víctima. conocen los lugares donde guardas de repente pertenencias de valor, a dónde vas, con quién vas, qué días te vas. Entonces, digamos, ahí es importante mantener... ajá, Bueno, recomendaciones seguridad. puntuales que dejamos aquí para ustedes en Impacto Directo. Volvemos después de la pausa. Un accidente de tránsito dejó a una mujer herida de gravedad. El hecho ocurrió en el Cantón Perú, zona 4 de Retaluleu, y quedó captado por las cámaras de vigilancia. En las imágenes se observa cómo la conductora de una motocicleta tipo pasola circulaba sobre su vía, pero al llegar a una intersección, otro motociclista cruza repentinamente sin darle tiempo de reacción, provocando la colisión. Tras el impacto, la mujer quedó herida e inconsciente durante varios minutos sobre la calle, por lo que vecinos alertaron a los cuerpos de socorro. Los socorristas le brindaron atención en el lugar y posteriormente la trasladaron al Hospital Nacional de Retaluleu. Imprudencias. Hablábamos al inicio del programa, Germán, acerca de esta situación grave que está ocurriendo vía aérea, este accidente de Huehuetenango, donde no hay control de las autoridades, pero en tierra tampoco vemos controles, y una muestra son los accidentes, que no hay programa en el que no tengamos que comentar esto. No hay programa, es el verdadero consentido del programa, son este tipo de notas, tristemente. Sin llegar a las autoridades, yo creo que ya no hay excusa para ningún ciudadano de decir, bueno, es que no sabía, es que no. Yo creo que ya la información está, sabemos de qué país, de qué pata cojea este país también, sobre todo de la seguridad vial. Y creo que si nos vamos a meter en motocicleta, todavía la seguridad debería de ser el doble, sobre todo si vamos a llevar gente, independientemente de dónde vivimos y si las calles son tranquilas o no. Precisamente en este tipo de calles tranquilas es donde más despreocupados se mantiene los conductores, y por eso es que pueden ocurrir accidentes así. Puede salir un niño corriendo, alguna mascota. Claro. Entonces, ahí sí que no pecar de confiados. Primero, aprender a manejar bien, ¿verdad? Saber en dónde tengo que hacer los saltos, dónde puedo acelerar, conocer el vehículo también, independientemente sea una motocicleta, bicicleta o carro, y tener cuidado. Es que es solo de tener cuidado y ser prudente, nada más se pudo haber evitado la tragedia, porque al final fue un accidente, sí, pero por imprudencias. ¿Y qué más podemos decirle? O sea, no podemos exigirle al Estado, quiero ser más prudente. Aquí es el llamado a la conciencia del ciudadano de manejar responsablemente. Y ya que hablamos de responsabilidad, vea esta discusión vial registrada en la calzada Roosevelt, quedó captada en video y ha generado reacciones en redes sociales luego de que un conductor dañara un camión utilizando un bate de béisbol. En las imágenes se observa cómo el piloto de un vehículo liviano desciende de su automóvil en medio del tránsito para confrontar al conductor de un camión, aparentemente tras un incidente vial. Segundos después, el hombre golpea con el bate el vidrio de la ventanilla del piloto del camión, quebrándolo y provocando que fragmentos del vidrio se dispersaran dentro de la cabina. Tras la agresión, ambos conductores continuaron insultándose mientras el atacante regresaba a su vehículo y señalaba al otro piloto con el bate. Cuando intentó retirarse del lugar, el automóvil presentó fallas mecánicas y el conductor necesitó ayuda de otras personas para poder avanzar. Pero Gauda, la semana pasada veíamos el rostro de dos trabajadores de una empresa plenamente identificados, que quebraron los retrovisores de un vehículo, y mira cuánto tiempo ha pasado. Ni siquiera el fin de semana largo sirvió para reflexionar, y otra vez empezamos semana hablando de esto. Sí, hemos visto que se han incrementado esta violencia en el tráfico, lo que llamamos en psicología ira al volante, y esto es lo que nosotros vemos en video, pero todo aquello que no se graba, todo aquello que no se sube a las redes, sabemos que a diario esto sucede. Y el hecho que las personas sean violentas se deben a varios factores, no es solo uno, al factor psicológico, al factor social, al factor ambiental, y enfoquémonos al psicológico, al emocional. Muchas de estas personas traen frustraciones acumuladas de años, no saben manejar sus emociones, son personas egocéntricas, algunos manejan duelos que no han resuelto, manejan estrés. En el caso de la parte social, por ejemplo,
el ritmo de vida que llevamos. Las personas salimos temprano, llegamos solo a dormir, el tráfico por supuesto afecta, por eso les digo, son varios elementos. Pero Claudia, ¿qué tanto me afecta? A ver, si tuve un problema en el trabajo que me llamaron la atención por algo, o no está saliendo bien una situación, o un problema en casa con mi esposa, con mis hijos, ¿todo esto influye también? Claro, si yo no sé manejar mis emociones, si yo tengo una baja tolerancia a la frustración, si yo tengo este egocentrismo, si yo tengo problemas acumulados, si soy una persona, como dicen ustedes, amargada, esto va a afectar. Por eso desde esta tribuna nosotros, si usted conoce a una persona que tenga ira, porque esto es lo que vimos acá, o usted es una persona con ira, nosotros les invitamos a que vayan a estos grupos de NA, que son grupos de neuróticos anónimos. Ellos dan una terapia totalmente gratuita y se encuentran en todo el país. Generalmente operan o funcionan donde están los grupos de alcohólicos. Aquí son hombres y mujeres que tienen algún desequilibrio o alguna alteración emocional que redunda en un comportamiento airado o violento, como el que ustedes vieron acá en la nota, en donde ellos les dan su testimonio de la esperanza de que se pueden recuperar. ¿Cuál es el único requisito para pertenecer a Neuróticos Anónimos? Es querer tener una vida tranquila, es querer dejar de sufrir y dejar usted de fastidiar a las personas que tiene a su lado. Y sobre todo la voluntad, eso es muy importante. Y hablemos de un video compartido en redes sociales que ha generado indignación entre usuarios luego de mostrar el momento en que un perro es abandonado en la vía pública en Ciudad Quetzal, en San Juan, Zacatepec. Las imágenes muestran cómo el animal queda en la calle mientras un vehículo se aleja. Tras darse cuenta de lo ocurrido, el perro corre detrás del automóvil intentando alcanzarlo. El hecho rápidamente se viralizó y provocó decenas de reacciones de rechazo por parte de internautas, quienes condenaron el presunto abandono y pidieron mayor conciencia sobre la tenencia responsable de mascotas. Es sumamente triste, desgarrador estas imágenes, porque como sociedad, como seres humanos, somos capaces de provocarle daño a un animal. No imaginemos qué tipo de daño podríamos provocarle a otro ser humano, Luis. Sí, no, como lo mencionás, qué triste pues ver esa imagen. Creo que cuando uno tiene una mascota asume una responsabilidad de cuidarlo, tenerlo en buenas condiciones, alimentarlo, bañarlo, ir al veterinario, ponerle sus vacunas y al final te encariñas. Yo tengo, digamos, 2 perritas y uno se encariña, son, digamos, la alegría de la casa. Parte de la familia. Parte de la familia. Entonces, ¿cómo es posible que luego vengan y abandonen a este pobre animal, digamos, allá a su suerte, exponiéndolo incluso ahí en la calle? Hay hogares que se dedican, digamos, para que se adopten los perritos. O sea, si ya no querían al perrito, bueno, no sé, entre amigos y familiares, pues se hace un aviso, miren, de repente quién se lo quiere quedar, o si no, pues ya voy a un hogar y lo entrego. Pero hacer eso que está haciendo esta persona, totalmente inaceptable, eso no. ¿Maltrato animal? ¿Eso no cuenta como maltrato animal? Sí, porque aquí debe entrar la UBA, ¿no? Claro. La unidad de bienestar sí. animal, Jorge. De hecho, pero las sanciones son muy leves. Y que se fíjate, publique Alexis. la placa de ese Y vehículo. lamentablemente lo que decía aquí el licenciado Luis Villegas es de que también, si tenemos la opción de poder ir a la Avenida Las Américas, y ahí hay lugares en Pasos y Pedales donde uno puede dar en adopción a los perros, incluso hay veterinarias, no doy la marca, que reciben a los perros, y el perro no se mira que sea una raza corriente. Bien se puede haber hecho una donación, ver un plan de adopción y evitar ese tipo de escenas que también Que sea lastiman eléctrico, el corazón promedio. ¿Ah? Que sea eléctrico. Es que los dice. perros no son Bueno, solo tenemos que ir a la mascotas. pausa. Regresamos aquí en Impacto Directo. Cada martes actualizarán los precios de referencia de los combustibles y para esta segunda semana del subsidio se prevé un alza en el costo, según estimaciones del Ministerio de Energía y Minas, mientras que la Diaco ya reporta más de 250 quejas. Estamos ya por cumplir una semana de que se está dando el subsidio a los combustibles y en ese sentido pues también es importante comprender de qué manera estarán variando los precios. El día martes haremos cambio de los precios, siempre todos los martes, para tener nuevos precios. Y nosotros ahorita con el nuevo cálculo, lamentablemente, según las condiciones del mercado internacional, creo que vamos hacia el alza, ¿verdad? Para que todos los consumidores estén atentos, ¿verdad? Y sí, cada semana vamos a variar el precio, ya sea al alza o a la baja. El Ministerio de Energía y Minas explica que la fórmula para calcular los precios depende de varios factores, entre ellos el comportamiento internacional de los últimos 5 días. Tomamos 5 días de los precios internacionales que ya pasaron hacia atrás, más los fletes y seguros, márgenes de importadores que ganan, el IDP, el IVA,
flete y seguro de transporte de la terminal hacia las estaciones de servicios y el margen también del distribuidor. Por su parte, la Diaco reporta que luego de varios días desde que entró en vigor el subsidio a los combustibles, han efectuado 347 monitoreos a nivel nacional para verificar la aplicación del apoyo. Asimismo, a través del botón de alerta y call center, han recibido 277 quejas, 227 anónimas y 50 no anónimas. Es decir, precisan mayor información de lugares donde el subsidio no se está aplicando. La mayoría de las quejas son un 48% acá en Guatemala, las otras son en Alta Verapaz un 7%, Petén, Quetzaltenango y Zacatepeque es un 5%. Entonces así vamos a ir sacando de las áreas geográficas, pero pues el llamado de la población es de que vayamos y verifiquemos. Los usuarios que noten que el subsidio no se aplica pueden reportarlo en Alerta Diaco Combustibles en el portal web de la institución o llamando al 1544. El subsidio es de 5 quetzales para súper irregular y de 8 quetzales para diésel. Con imágenes de Javier González para Impacto Directo, Mabel Saucedo. Ay, 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 los precios de los combustibles. Martes, estamos a horas, Jorge. Estamos a horas del susto. Del susto. O de seguir respirando. Sí. No, y mira, Alexis, lo hemos hecho aquí, hincapié aquí en el programa, aquí en Impacto Directo. Yo, con el respeto que merece la señora, la directora de Diaco, la señora Zipac, no queremos ver como pueblo que solo nos estén diciendo una estadística de cuántas quejas han tenido. Quisiéramos como pueblo ver cuántas sanciones económicas, dinerarias han impuesto por el tema de la especulación. Y más allá de eso, que también se ha insistido en el programa, el Ministerio Público también tendría que tener conocimiento de oficio por el hecho de ser la especulación un delito penal, por el cual se sanciona hasta por 100,000 quetzales a cada establecimiento que incurra en el delito de especulación, o sea, falsear los precios tope que está establecido por el Ministerio de Energía y Minas. En conclusión, no queremos escuchar quejas, queremos ver qué establecimientos, qué gasolineras, en qué departamentos, lugares, en donde los ciudadanos, aunque no hayan hecho la denuncia, la Diaco tiene inspectores que debían de estar circulando 24/7 para estar sancionando. Mientras no se sancionan a los gasolineros, mientras no se sancionan a las empresas que están especulando con esto va a seguir de mal en peor, Alexis. Y sobre todo, Germán, que también se habla de la calidad de los combustibles, si en efecto es 100% o hay una mezcla extraña en lo que uno está colocando en el vehículo. Eso es un punto importante, porque entonces yo lo que iba a decir era no investigar solo a los gasolineros, sino a toda la cadena de suministro, desde la refinería o desde el momento en el que se importa el petróleo, empezar a ver cómo se está despachando, cómo se está llevando, si los camiones en los que llevan de alguna manera les está afectando algo, toda la cadena, para ver en dónde está el problema, porque a lo mejor los gasolineros no han podido bajar el precio. No estoy defendiéndolos, pero digo, a lo mejor el problema está en otra parte de la cadena y se están enfocando la Diaco en donde no es, por ejemplo, puede ser, pero sí, tiene que existir un control, un proceso debido, porque al final estamos hablando, y lo dije la semana pasada, el problema no es en Guatemala, el problema es del otro lado del mundo, literalmente un problema que encima no nos involucra directamente, que nos está afectando. Entonces la solución no puede ser un parchecito de 5 quetzales de subsidio, porque al final la semana siguiente va a subir y así fue. Y la semana siguiente va a ser lo mismo, porque ahorita rompieron ya la tregua que tenían en el estrecho de Hormuz. Sí. ¿Cuántas treguas han tenido? Claro, por eso digo, pues a lo que voy es todas las semanas hay un misil más, otro barco hundido. Es que esto parece pareja tóxica, así lo decía yo. Hoy te quiero, mañana no te quiero. Es una guerra. ¿Hace cuántos años? Es un problema geopolítico. Ucrania, Rusia? ¿Cuántos años y cuántos países no han pasado por el medio tratando de solucionar el conflicto? No existe una solución en una guerra, lo dijo Irán. Sí. No, a ver, Luis, no existe. ¿Hasta dónde las autoridades pueden llegar, tomando en cuenta que la ley protege muy bien a las importadoras de combustible en nuestro país? Mira, ahí creo que estás tocando un punto importante, porque la ley, de hecho, tiene amarrado al Estado para ser coercitivo. ¿Qué sentido? Digamos, nosotros, te voy a hacer una pregunta, o sea, ¿por qué en Guatemala nosotros tenemos la gasolina más cara de Centroamérica? Si nosotros somos la economía que más gasolina importa, ¿por qué nosotros tenemos la gasolina más cara? Porque aunque tenemos el subsidio, seguimos siendo caros en relación a Honduras, El Salvador, Costa Rica. También. Fíjate que en todos los países hay impuestos también para el combustible, o sea, no solo nosotros. Pero hay precios. Pero el problema acá es que nosotros tenemos un cartel, porque acá son 3 compañías las que tienen el control de la importación y la distribución. Entonces ellos se ponen de acuerdo, no hay competencia real.
Entonces acá nosotros seguimos sometidos. ¿Por qué? Porque la ley no le da herramientas al Estado, porque así lo quisieron ellos. O sea, así yo finjo que no puedo hacer nada porque la ley no me deja, pero yo la ley la hice para precisamente no hacer nada. Y nosotros seguimos pagando aquí el pato, y entonces aquí el problema es de fondo, porque ahorita estamos viviendo la circunstancia, pero eso ha sido siempre, digamos, nosotros siempre estamos pagando más caro, porque el Estado está desarrollado de tal manera de permitir privilegios a los de siempre. Y eso de verdad que genera mucha preocupación, porque estamos viendo por otro lado, Claudia, que no solamente es el tema de los combustibles, es que nos estamos enfocando en el subsidio que hoy sube, baja la gasolina, pero la canasta básica, hablamos de tortillas, de todo. Hablando de un alimento que es indispensable en la mesa del guatemalteco, la tortilla o el pan, cada vez más pequeños o más caros. Sí, miren, partamos que este es un problema geopolítico, ¿verdad? Que es cierto, está del otro lado del mundo donde estamos nosotros. El estrecho de Hormuz ahora tiene cierres intermitentes, hay días que cierra, hay días que tiene abierto, subió el barril de petróleo, o sea, esto sí estamos nosotros clarísimo. Pero ¿qué pasa de este lado? Empiezan a anunciar que van a subir los combustibles o están en vías de subir, no se ha terminado de dar la noticia por parte del ministerio y las gasolineras ya le aumentaron 3, 5, 8 quetzales, que fue lo que pasó hace unos días. Y está bien, hay denuncias, hay 70 y pico de denuncias al inicio, después 40 y algo, pero ¿en dónde están las sanciones? Definitivamente, es que hasta que no se tengan las sanciones debidas, ellos van a hacer lo que se les dé la gana. Y ellos salen diciendo, es que estamos trabajando con pérdidas, es que somos una industria en la que no podemos resistir. Señores, si estuvieran trabajando con pérdidas, como yo dije la semana pasada, entonces que vendan chocolate, pan, galletas, zapatos, teléfonos, lo que quieran ustedes vender. Y lo que tú me decías, por supuesto, la gasolina nos asusta y nos preocupa, porque a partir de esto van a empezar a subir muchos servicios. El transporte, la canasta básica, ojalá subiera el licor y los cigarros. Por ahí podría ser el impuesto en lugar de ser con la gasolina que tanto nos ayuda. Bueno, preparémonos. En las siguientes horas vamos a tener, ojalá sea una buena noticia para la economía de los ciudadanos. Volvemos. Exhibición de vehículos terminó en tragedia este domingo cuando una conductora perdió el control de un monster truck y atropelló a decenas de personas. 3 visitantes del público murieron y otros 38 resultaron con heridas. Estos son los detalles. Un evento de exhibición de vehículos conocidas como Monster Truck y considerado para toda la familia terminó en tragedia. El accidente ocurrió en el Boulevard Rose, un sector de ocio y recreación de Popayán, capital del departamento del Cauca, en Colombia. Sonia asegura que conducía uno de los vehículos, perdió el control del Monster Truck durante una acrobacia. Se salió de la pista arrollando a decenas de personas antes de chocar en un poste. Una escena de pánico se vivió cuando en videos compartidos en redes sociales se observa que el vehículo de gran tamaño embiste a los espectadores. Tras unos segundos, decenas de personas se observan en el suelo. Este lunes, las autoridades confirmaron la muerte de una tercera persona, mientras otras 38 resultaron heridas. Entre los fallecidos está una menor de 10 años que murió en el lugar y otras 2 personas que fallecieron en centros asistenciales. Los heridos fueron trasladados a 5 hospitales de Popayán, en donde reciben atención para recuperarse. En un video publicado días antes, se observa a Segura que invitaba a los habitantes de Popayán a disfrutar lo que nombraba como un gran espectáculo de adrenalina, con gigantescas camionetas con 1.500 caballos de fuerza. Segura está entre los heridos del incidente tras el choque y es considerada como la única mujer piloto de Monster Truck en América Latina, con camionetas que pesan hasta 5 toneladas. La conductora que provocó el incidente tenía las licencias para operar este tipo de vehículos, según reportes de medios locales. La hipótesis preliminar de las autoridades apunta a una falla mecánica que habría provocado la aceleración descontrolada del vehículo que desencadenó el fatal accidente. Reportó para Impacto Directo Ginny Sorben.
Imágenes impactantes de este accidente, pero hay muchas cosas que nos deja aquí para reflexión, Germán, como las medidas de seguridad que brillaron por su ausencia. Las medidas de seguridad y el sentido común, Alexis, el más común de los sentidos y el que nunca está, que siempre lo mencionamos en este programa, algún día va a estar, es que, a ver, para mí es lógico, ¿no? O sea, no me voy a poner yo a la orilla de la carretera cuando están pasando los trailers. ¿Por qué me voy a poner yo entonces a la par sin ninguna medida de protección más que un lazo? Creo que era lo que había, cuando está pasando un camión de no sé cuántas toneladas. O sea, ¿en qué cabeza cabe? Si bien es una tragedia, es muy triste y lástima por las familias que están llorando pérdidas y que van a tener un proceso de duelo, pero es que estamos hablando de que era tan básico el no acercarse a este tipo, o por lo menos también de la organización, de poner un sistema de seguridad. Si nosotros vemos videos en YouTube o donde sea de Monster Trucks en Estados Unidos y los eventos que hacen, si bien es distinta la organización, existen medidas de seguridad, muchísimas, para alejar a los camiones de la gente. ¿Por qué? Porque es lógico, es sentido común. No puede ser que nos haya fallado ahora en Colombia, pero eso pudo haber pasado aquí con los juegos de feria, que para mí es casi lo mismo. Sí, y bueno, Luis, aquí esto será porque quisieron hacer un evento ahorrándose los costos, evitando todo tipo de seguridad. ¿Qué habrá detrás de todo esto? Porque hay una responsabilidad clara, eso sí, de la organización. Sí, mira, yo creo que ahí realmente es la falta de control y supervisión del Estado, del gobierno en este caso, pues me imagino la municipalidad local tendría que haber garantizado y hemos solicitado también a la organización medidas de seguridad, porque en cualquier momento se puede perder el control de uno de estos vehículos y veamos lo que pasa. Entonces yo creo que ahí es más falta de la existencia de una regulación sobre este tipo de actividades, por inexperiencia tal vez, desconocimiento, y lamentablemente vemos la desgracia que ocasionan este tipo de cosas, ¿verdad? Como lo decía aquí compañero, o sea, la verdad que también ir a ver a estas cosas es ir a exponerse, y más aún cuando vemos que no hay condiciones adecuadas para poder estar ahí. A lo mejor era mejor retirarse. Sí, los ciudadanos muchas veces cometemos esas imprudencias. Vemos que las medidas de seguridad no son las mínimas para salvaguardar nuestra integridad y nos quedamos ahí cuando pudimos haber evitado una situación como esta. Volvemos después de la pausa. Bueno, así llegamos al final de Impacto Directo. Gracias por acompañarnos en este lunes. A los panelistas: Claudia Macís, psicóloga y comunicadora; Jorge Granados, médico, abogado y experto en criminalística; Luis Villegas, abogado experto en seguridad y desarrollo; y Germán Galindo, internacionalista. Les deseo una excelente noche. Soy Alexis Ponce. Mañana nos vemos 19 horas aquí por Guatevisión. Pásela bien.